Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, varón de Dios te doy. Estamos en República Dominicana. Vamos a leer la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 4, verso 8. Libro de Hechos, capítulo 4, verso 8. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Esto es lo que impacta. Hechos capítulo 4, verso 8. Entonces Pedro, aquí está donde me quiero enfocar, donde quiero poner la prioridad. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro se paró delante de un concilio donde estaban los gobernantes, los reyes, los ancianos de Israel, que eran personas respetadas, no eran cualquier persona. Pararse frente a los ancianos de Israel a debatir con ellos, ante los príncipes, los sacerdotes, usted fácilmente le mochaba en la cabeza nada más por contradecirlo. Pero dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esta fue la gran diferencia en este discurso de Pedro, o en este hombre, a diferencia de cualquier otro hombre que se hubiera parado ahí a contradecir a estas personas tan poderosas, hubiera parado muerto. Pero Pedro tenía algo que nadie más tenía ahí adentro, y era que Pedro, dice la palabra, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y cuando estaba leyendo esta palabra, dice: Señor, quiero una palabra fresca para el pueblo que me va a ver. Y cuando abro la Biblia, que veo este pasaje bíblico, me llama la atención. Desde que veo lleno del Espíritu Santo, me llama la atención. Entonces, mientras comienzo a meditar en este versículo, rápidamente el Espíritu Santo comienza como Él siempre hace cuando leo la palabra, que Él me comienza como a redactar las profundidades ahí mismo del verso. Esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y cuando comienzo a meditar rápido, porque cuando tú meditas en la palabra con el Espíritu Santo a veces hasta te funde el cerebro, porque comienza a desatarte unos misterios y una profundidad a la velocidad de la luz en tu cerebro. Y comienzo a ver esto en el mundo espiritual, comparándolo con personas ahora en la actualidad. Y dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo, y Dios me comienza a hablar en este versículo, y me dicen: fíjate, Willy, que la única manera de Pedro enfrentar la situación que estaba viviendo en ese momento, o sea, Pedro dependía de la llenura del Espíritu Santo en ese momento para vivir o para morir, y para seguir adelante, para tener éxito en todo, en esa situación, en esa aflicción. Pedro no se encontraba en cualquier situación. Pedro se encontraba preso y custodiado, porque no querían que Pedro predicara y hablara de Jesús en esa ciudad. Y cuando Pedro sana a esta persona enferma, a Pedro lo acusan simplemente porque oró y sanó a través de Jesús esa persona. Entonces Pedro no se encontraba en cualquier situación. Pedro estaba a punto de ser ejecutado, pero el Espíritu Santo me dijo: fíjate, Willy, que la única manera de Pedro salir de esa situación en la que se encontraba era estando lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mientras yo meditaba en esta palabra, me decía: hay personas que mientras no estén llenos de la presencia del Espíritu de Dios, mientras la presencia del Espíritu Santo no comience a caminar con ellos, su problema no se va a resolver. Porque aunque Pedro estaba enfrentando humanamente a estos sacerdotes, a estos príncipes, a estos ancianos de Israel, lo que realmente Pedro estaba enfrentando era lo que estaba detrás de ellos. Era la nube negra espiritual. Eran espíritus principados detrás de estas personas influenciando para acabar con Pedro. Y ahora mismo, mientras estoy haciendo este video, el Espíritu Santo me está hablando y me dice que hay personas que están tratando de enfrentar el problema y la situación que están viviendo. Wow, es algo poderoso lo que estoy entendiendo. Hay personas que no han salido de esa atmósfera, de esa situación, de ese nivel en el que están,
porque no han estado llenos verdaderamente de la presencia del Espíritu de Dios. Pedro lleno del Espíritu Santo. El pueblo de Dios debe entender que lo que está enfrentando en su matrimonio, que lo que está enfrentando en medio de su divorcio, que lo que está enfrentando con sus hijos, que lo que está enfrentando con su economía, que lo que está enfrentando con su salud, no son cosas naturales, no son cosas comunes. No lo vas a resolver con un doctor, no lo vas a resolver con un abogado, no lo vas a resolver con soluciones humanas, no lo vas a resolver con relaciones humanas, lo vas a resolver como resolvió Pedro su problema en el que se encontraba, lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay personas que debe de dejar de mover fichas humanas, debe dejar de ir al médico, debe dejar de ir al abogado, debe dejar de ir donde el amigo que es alguien importante, debe dejar de hablar tanto con el jefe para que lo promuevan, debe comenzar a llenarse del Espíritu Santo, porque la atmósfera que estás enfrentando no son cosas naturales y tú no puedes enfrentar algo sobrenatural con algo natural. Pedro sabía esto. Pedro, antes de estar ahí, fue lleno del Pedro, me imagino que oró horas. Antes de Pedro enfrentar a esta persona, me imagino que Pedro oró horas para ser lleno del Espíritu Santo. El problema de muchos de ustedes es que oran 40, 1 hora, 25 minutos y quieren que el problema que están enfrentando se les resuelva. Hay muchos de ustedes que van a pasar años y años ahí si no comienzan a meterse con Dios a un nivel profundo, a un nivel sobrenatural, a un nivel que eso pueda hacerle competencia, que eso pueda enfrentar a lo que tú realmente te estás enfrentando. Pedro lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Y el Espíritu Santo me habló claro mientras leía este versículo aquí en este video. Hay personas que verán este video, escúchame bien tú que estás viendo ahora, sí, a ti Dios te habla. Comienza a buscar la llenura del Espíritu Santo. Comienza a orar 1 hora, 2 horas. Comienza a enamorarte de la oración. Comienza a enamorarte de la presencia de Dios. Y verás cómo las cosas van a resolverse de una manera que tú no vas a tener ni que mover una ficha, ni que llamar a nadie, ni que preocuparte por nada. ¿Por qué? Porque lo que va a enfrentar, lo que estás enfrentando tú en tu vida, es la presencia del Espíritu Santo. Tú no tendrás que mover un dedo. Solamente mueve tus rodillas, te dice Dios. Mueve tus rodillas y no tendrás que mover las manos. Wow, poderoso. Mueve tus rodillas y no tendrás que mover las manos. Tus rodillas van a resolver el problema. Ser lleno del poder del Dios viviente es lo que va a enfrentar esa atmósfera que tanto tiempo llevas por carga en tu vida. Hay gente que está cansado ya de la misma situación, pero no entiende cuando le dicen que tiene que llenarse de Dios, tiene que enamorarse, volverse loco con Dios, meterse con Dios hasta que la gloria venga sobre él y sobre su casa. Así que comencemos a buscar la llenura del poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde.